al libro de los Salmos, Salmo 92. Vamos a leer el versículo número 12. Vamos a leer hasta el versículo número 15, que es el final del Salmo. El tema para esta mañana: mantenga una fe creciente. Mantenga una fe creciente. Algo muy difícil, mas no imposible. Dice así la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, el Salmo número 92, versículo número 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Padre, gracias en esta mañana te damos por el hermoso privilegio que tú nos concedes de podernos congregar. Señor, buscamos tu palabra como el siervo busca por las aguas, Señor, y brama por las aguas. Señor, sé propicio en esta mañana. Por favor, que tu palabra en esta mañana sea dada con poder, para que nosotros como pueblo tuyo podamos ser bendecidos, podamos ser edificados, podamos ser redarguidos y también consolados por medio de tu palabra. Bendice a todos aquellos que están con nosotros en esta hora conectados. También oramos por nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. Oramos por los de la congregación que están enfermos. Oramos también por los que están fríos espiritualmente. Oramos para que tú, bendito Dios, hagas una obra en cada vida necesitada. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano. Mantenga una fe creciente. Ese es el tema para esta mañana. Y hay unos versículos anteriores en los cuales el salmista habla de aquellos que son como hierba, que se ven bonitos, pero pronto se acaba, pronto se termina. Vemos que brotará como la hierba, pero qué lindo cuando dice que el justo florecerá como la palmera. Y es bueno que podamos nosotros saber por qué el salmista ocupa la palmera y por qué también ocupa los cedros. Aquí encontramos varios hechos fascinantes respecto a la fe. Y primeramente la salvación es por fe. Es muy importante que nosotros podamos entender esto. La salvación es por fe. Dice Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por cumplir la ley, pues la ley nadie la puede cumplir, nadie la pudo cumplir. Ahora nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesús, que sí cumplió la ley por nosotros. Incluso una fe débil puede hacer grandes cosas. Y esto el Señor lo dijo, que si la fe nuestra, al decirle a sus discípulos, nos lo dice a nosotros, si nuestra fe fuera como el grano de una mostaza, que es muy pequeña, podríamos hacer grandes cosas. Habría que preocuparse para que nuestra fe no mengüe, para que la incredulidad no la apague. Debemos de orar. Muchas veces no nos damos cuenta en el momento que nuestra fe va menguando. No nos percatamos, porque así es el proceso. Nos damos cuenta que estamos enfermos hasta que vemos los efectos. Sin embargo, el daño ya está dentro, el virus ya está dentro, está haciendo destrozos, y no nos damos cuenta hasta que el efecto se da. Ahí nos damos cuenta
que estamos enfermos y tratamos la manera de ir al médico, de ponerle atención. Y en la fe es algo similar. Sin embargo, cuando la fe mengua, hay un enfriamiento que no nos hemos percatado y no hacemos como lo que tratamos de hacer con nuestra salud del cuerpo. No buscamos realmente la ayuda porque esos son los estragos que hace la incredulidad, el enfriamiento en nuestras vidas. Y consideramos que no necesitamos ayuda. No reconocemos que nuestra fe ha menguado, pero nuestra vida se está deteriorando, pero nuestra vida está corriendo peligro. Hay un desenlace que ya comenzó que puede llevarnos hasta la muerte, igual que en el cuerpo si nosotros nos descuidamos y no le ponemos atención. Y en algunas ocasiones Dios tiene que actuar por su infinita misericordia, pero no porque nosotros lo decidamos o lo busquemos. Es una misericordia muy aparte el que Dios nos auxilie cuando nosotros nos vamos hundiendo. La fe básica es vital para el crecimiento estable de la iglesia. También la fe básica es vital para el crecimiento de la vida de cada uno de nosotros. La fe creciente se desarrolla de una manera continua. Bien, qué importante es esto. La fe creciente se desarrolla de manera continua. Y es por eso que hemos ocupado el versículo número 12 y el versículo número 13 y hemos llegado inclusive hasta el 15 para que veamos la bendición que esto tiene. A veces no nos percatamos de los alcances de el estar creciendo en fe. No nos ponemos a pensar que es inclusive un gran beneficio para nuestro futuro. Y fíjese que todas las cosas del mundo se terminan con la vejez. Nadie le da importancia ya cuando el médico ya se ve muy anciano, ya nadie quiere llegar donde él. Cuando el abogado ya es muy anciano, ya nadie quiere confiar en él. Cuando el ingeniero es anciano, ya no quiere nadie más confiar en él. Porque los estragos de la vejez se pueden ver en nosotros. Hay un deterioro, hay un olvido, etcétera, etcétera. Tienen un mal concepto y tal vez tengan razón. Y de alguna manera en el mundo nos elimina porque ya estamos viejos. Pero en el Señor hay una promesa. Que seremos mejores aún siendo viejos. Esto es increíble. Seremos mejores siendo, y debería de ser así. Ahora, ¿por qué en muchos cristianos no lo es? Esto es muy importante que también nosotros lo sepamos, lo entendamos, lo comprendamos y darnos cuenta de que nuestra vida debe de ser cada día mejor. Si no lo es, ¿por qué? O sea, es muy importante. ¿Por qué? Por eso el tema es mantenga una fe creciente. O sea, mantengamos una fe creciente. Debemos de luchar, pero no con nuestras fuerzas, no con nuestros pensamientos, no con nuestro sentir. Este tiene que estar seguido de la guianza, del conocimiento, de la unción, de la búsqueda, de la alabanza, de la presencia de Dios, de la administración de Dios para nuestra vida. Amén. Es muy importante esa fe que crezca, que se desarrolle, pero no se va a desarrollar, lo voy a repetir, con nuestras fuerzas, con nuestro creer, nuestro sentir. No, es que yo me siento bien, es que yo sé cómo van las cosas, no, es que yo tengo control de las cosas, no, si yo ya entendí, no, si yo estoy esperando, no, ahí va a pasar toda la vida y no va a crecer. Mantenga una fe creciente. ¿Cómo podemos mantener una fe creciente? Difícilmente puede desarrollar los 3 puntos, pero vamos a ver el más importante, pero le voy a mencionar los 3. ¿Cómo puedo mantener yo una vida creciente? Bueno, primeramente, una vida consecuente. Amén. Una vida consecuente. Alguien preguntar, ¿y qué significa eso? Bueno, que sigue un orden respecto de una cosa, o está situado o colocado a su continuación. También dícese de la persona cuya conducta guarda correspondencia lógica
con los principios que profesa. ¿Tenemos nosotros una vida consecuente? Para tener una vida creciente necesitamos una vida consecuente. O sea, si usted y yo decimos que somos cristianos, entonces tenemos que vivir como cristianos. Pero si nosotros no decimos que somos cristianos y no vivimos como cristianos, entonces no tenemos una vida consecuente con lo que creemos, con lo que confesamos, con lo que profesamos. Entonces, ¿puede mantener usted una vida creciente si no lleva una vida consecuente? Muchos decimos que somos cristianos y lo que menos creemos es en Dios. Muchos decimos que somos cristianos, muchos no honramos al Señor, nos avergonzamos, escondemos al Señor. Muchos decimos que somos cristianos y no nos congregamos. Muchos decimos que somos cristianos y no oramos. Muchos decimos que somos cristianos y no servimos. Muchos decimos que somos cristianos y no diezmamos. Muchos decimos que somos cristianos y no ofrendamos. Muchos decimos que somos cristianos y no compartimos lo que Dios nos bendice con otros con guianza. ¿Vivimos nosotros una vida consecuente? ¿Podrán decir todos los que están fuera de la iglesia que nosotros somos cristianos? ¿Que vivimos una vida conforme a las Escrituras, conforme a Cristo como mínimo? ¿Llevamos nosotros una vida consecuente? Ahora, si no la llevamos, entonces veamos por qué no tenemos una vida o una fe creciente. Segundo, estamos hablando de mantener una vida creciente. Segundo, la participación en la iglesia mantiene el crecimiento de la fe. ¿Qué cuesta mantenernos congregados? Mire, yo me quedaba sorprendido aparentemente nosotros cuando andamos mal no le creemos a las profecías. Y peor si sabemos quién la está diciendo. Porque cuando andamos mal nos fijamos en los vasos. Pero aquellos que traemos la palabra de Dios y oímos las profecías, decimos, Señor, qué tremendo, porque aquí se trata de buscarte a ti. Ahora, la vida consecuente es buscar al Señor. Si usted es cristiano, ¿lo busca? ¿Se mantiene usted en esa búsqueda? Otra cosa tremenda, la vida consecuente en Cristo es prioridad, Dios. Si no es prioridad, no es una vida consecuente. Si no es prioridad, su fe no va a crecer. Y por lo tanto, no florecerá como la palmera. Y no llegará a la vejez con bendición. Es que oiga, mi hermano, cuando entre, espero en el Señor que pueda, cuando entre algunos detalles de la palmera, usted se va a dar cuenta de que no es así como usted piensa. Se necesita una constancia, se necesita una perseverancia. No importa cuántas veces el enemigo, el pecado, la desobediencia, etcétera, nos derrote. No importa. No importa, como dice en una alabanza, no importa lo que pase a su alrededor o a mi alrededor. Yo debo de mantenerme siempre. ¿Por qué? Porque vivo una vida consecuente. Mi prioridad es Dios. Mi prioridad es mi vida espiritual, porque de mi vida espiritual va a depender todo lo demás. Si yo tengo una vida espiritual, voy a tener autoridad. Pero el problema es que algunos, como no somos palmera, o no queremos ser como la palmera, queremos que sea como la hierba. ¿Y qué garantiza la hierba? Brota rápidamente. Y usted siembra, o está la semilla de la palmera, y nunca sale. Pero la hierba se la come en el sentido de salir. ¿Y cuántos quieren ser hierba? Yo no quiero ser hierba. No importa que cueste salir, quiero ser palmera. Porque sé lo que significa la palmera y los beneficios que tiene y da la palmera.
Imagínense, según los indios, estaba leyendo yo, le dan 360 usos a la palmera. Significa que hay un uso para cada día, todo el año. Ahora, ¿cómo es su vida? ¿Es consecuente? Si no es consecuente, usted no puede florecer como la palmera. No se canse. No se canse de hacer la voluntad de Dios. No se canse de la búsqueda de Dios. No se canse de congregarse. Hermano, no se canse de orar. No importa que usted no oiga respuestas ni reciba respuestas. No se canse de orar. El apóstol Pablo dice, orar sin cesar. No importa que la enfermedad no se vaya. Usted sigue esperando en el Señor. Por eso vemos una vida creciente, una fe creciente tremenda en la vida de Job, para poder llegar a decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermano, qué maravilloso eso. No se canse, no se dé por vencido. No importa lo que haya pasado, no importa a dónde descendió, no importa lo que le hicieron, no importa nada. Mira al Señor. Porque la hierba está en la parte baja y la palmera busca las cosas de arriba. Tercero, la proyección constante a toda la iglesia mantiene el crecimiento de la fe y también la proyección individual. Qué tremendo, qué importante es congregarse, hermano. Usted no puede ser cristiano por internet. Usted no puede ser cristiano de pensamiento. Usted no puede decir, no, yo en mi casa leo la Biblia. Usted tiene la libertad de decirlo y de hacerlo. Ese es su problema. La enseñanza es que eso no es lo que Dios manda. Usted no puede decir, yo en mi casa me hinco y oro, hermano, y yo ayuno. Está bien, hágalo, pero no deje de congregarse. Porque no lo dijo el hombre, lo dijo Dios. No dejando de congregarse como muchos, le añado yo. Como muchos lo tienen por una costumbre. Ese es el problema, que usted ha ocupado el congregarse a su Dios como una religión. No hay una delicia en congregarse. Debe de haber una delicia en congregarse. Así como usted se deleita en ese plato favorito que a usted le gusta. Así como usted se deleita en esas cosas como hobbies que le gustan. Así debería ser y mejor. Porque el Señor es el que le permite la vida para que usted pueda, de una forma inclusive hasta indebida, disfrutar eso. El día que se deleite en el Señor, estas cosas ya no serán prioritarias. Es increíble que el Señor le quita a uno a lo que más le ha gustado a uno, se lo quita el Señor. Y después uno dice, increíble cómo mi ser era atraído por algo sin valor. Amén. Entonces, desarrollemos los principios de una fe creciente. Primero, una vida consecuente mantiene el crecimiento de la fe. Ese es el primer punto, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el versículo número 12. Dice, el justo florecerá como la palmera. Oiga, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Amén. ¿Y qué podríamos decir nosotros de esto? Bueno, le decía que el impío brota como la hierba. Al impío en el momento todo le sale bien. Todo le sale bien, según él. Lo que no se percata es que eso es temporal. Eso no dura mucho. Eso no tiene grandes beneficios. ¿Qué beneficios da la hierba? Muy mínimos, muy mínimos. Lo mejor que hace es que el buey se la come. Qué tremendo, ¿verdad?
Pero el justo florecerá como la palmera, cuyo crecimiento puede ser no tan rápido. ¿Qué cuesta, hermano? ¿Qué cuesta levantarse? Hermano, ¿qué cuesta ser restaurado? Mire, ¿qué cuesta vivir como cristiano? Cuesta. Es difícil. Mire, ¿qué cuesta, hermano? Que nuestra vida se restaure y nuestra familia se restaure y nuestro matrimonio se restaure. ¿Qué cuesta? ¡Qué difícil! Ahí está, es palmera. Pero cuya resistencia dura muchísimos años. Cuya resistencia, ¿vale la pena? Claro que vale la pena, aunque sea tardado. Aunque usted sienta que nunca prospera, cuando llegue a florecer es para largo tiempo. Es decir, para toda la vida. Amén. Entonces está en contraste con la hierba que es transitoria. Esta crece enviando toda su fuerza hacia arriba, la palmera. Va creciendo enviando toda su fuerza hacia arriba. Creciendo en medio de la adversidad. ¿Y cuál es la adversidad en la cual se encuentra la palmera? Bueno, hablamos de escasez y sequía del desierto. Ahí crece. Pero ¿y cómo es que crece? Mire, qué tremendo es esto. Pero sí que ahí no hay nada. Usted puede decir, ahí solo hay arena. Ahí crece. En el desierto. Hermano, ¿usted crece en el desierto? Si es palmera, sí. Si usted lleva una vida consecuente, sí. Si su naturaleza es como la de la palmera, sí. O sea, si su naturaleza está en Dios, sí. Si no, el desierto lo destruye. Entonces aquí tenemos un hermoso cuadro del justo, que su objetivo en su rectitud solo es la gloria de Dios. Está en la figura de solo para arriba, cuando comienza ya que ha brotado. Independientemente de las circunstancias externas, vive y prospera por la gracia divina cuando todas las otras cosas a su alrededor perecen. Todos a su alrededor perece. Ella se mantiene con vida. A su alrededor usted va a ver que todo perece. Todo se deteriora. Todo se acaba. Todo tiene límites. Todo envejece. Usted queda. Si usted es palmera, usted verá que todo a su alrededor va desapareciendo. Fíjese que la palmera crece en la arena, pero no se alimenta de ella. ¿Ve eso? ¿Usted es palmera? ¿Se alimenta de su arena? ¿Se alimenta de la arena, de lo que está a su alrededor? ¿Se alimenta de eso que solamente está a los ojos? Sus raíces son alimentadas por el agua que hay debajo. Aunque los cielos estén cerrados como bronce, ella no necesita que llueva. Se alimenta del agua que está abajo. Es por eso que sus raíces son profundas. Por eso no puede llover, ella no muere. Si a usted no le llega la bendición que todo el mundo espera y cree, si a usted no le llega la bendición, usted no depende de esa bendición. Amén. El agua que llueve la necesitan aquellos que no tienen su naturaleza. Ella no necesita que llueva. Ella puede vivir aunque no llueva. ¿Puede usted vivir aunque no reciba bendición? ¿Puede usted vivir aunque no alcance lo que envían? Así José, en medio de los adoradores de animales en Egipto, pudo mantenerse con vida. Y usted sabe toda la historia de José, todo lo que a él le tocó vivir. Se mantuvo con vida
Y si hablamos de Daniel en la voluptuosa Babilonia, pasaron reyes y él se mantenía. Pasaban gabinetes, cambiaban sátrapas y él siempre se mantenía. Hicieron muchas cosas contra él y no pudieron porque él se alimentaba de los lugares profundos, de los lugares inaccesibles, de los lugares donde nadie ve. Y se mantuvo con vida. ¿Tiene usted esa fe creciente? ¿Se mantiene a pesar de que las circunstancias son difíciles? La raíz penetrante de la fe alcanza las fuentes de agua viva. No es como la hiedra y la zarza que crecen hacia abajo. Las ramas de la palmera se elevan y buscan las cosas de arriba. La palmera es un árbol muy útil. ¿Es útil usted? Deberíamos de pensar eso un momento. ¿Es útil su vida? ¿A cuántos usted bendice? ¿A cuántos usted beneficia? ¿Cuántos buscan en usted un refugio? ¿Cuántos buscan su sombra? ¿Cuántos buscan sus frutos o dátiles? ¿Cuántos? ¿Cuántos disfrutan de su aceite? ¿Cuántos disfrutan de su agua refrescante para el viajero sediento y cansado? ¿Para cuántos usted es símbolo, señal de que ahí hay agua? ¿Cuántos? ¿Para cuántos usted es señal? Usted sabe que la palmera en el desierto está señalizando que ahí hay agua. Como cuando el pueblo de Israel llegó a Elim, habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Significa que el que lograba ver de lejos las palmeras sabía que ahí había agua. Y si hay agua, hay vida. Y si hay agua o hay palabra, hay vida. ¿Usted es señal de eso? ¿De que todo a su alrededor perece y usted se mantiene con vida? ¿Usted es señal para otros de que donde usted está hay bendición? ¿Usted es señal de que hay palabra? ¿De que lo mantiene con vida a pesar de la adversidad? A pesar de la escasez, a pesar de la sequía, a pesar de que no llueve, a pesar de que usted está sembrada o sembrado en arena. Porque si se habla mal del país es porque todos están mal, pero usted debe decir, aquí hay agua. Usted puede decir, yo no me alimento de la arena. A mí el que me sustenta es Dios. Démosle un aplauso al Señor. Su sombra protege. Su fruto refresca. Así como señala el agua, así fue Bernabé, hijo de consolación. Bernabé, un hijo de consolación. ¿Cuántos somos hijos de consolación? ¿Cuántos en nosotros reciben consuelo? ¿Cuántos de nosotros reciben fortaleza? ¿Cuántos de nosotros reciben esperanza? ¿Somos palmera? Si no lo somos, tratemos de ser palmera. Primeramente como una bendición para los demás, aunque eso trae grandes beneficios. O como Felipe al eunuco etíope en el libro de los Hechos, mostrándole el camino al cielo. Y qué tremendo, qué casualidad que después que Felipe le compartió al etíope eunuco que cuidaba los tesoros de la reina de Candace,
que venía a Jerusalén a adorar. Era un prosélito, pero no un convertido a Cristo. Qué casualidad, ¿verdad? Que yendo con Felipe, dice el eunuco, pero allí hay agua. Qué casualidad, ¿verdad? Que lo condujo donde había agua, lo condujo donde había palabra. Y lo sabe, una de las cosas maravillosas del creyente que está como figura aquí en la palmera, que la palmera produce aún cuando es vieja. Damos frutos, no somos inservibles, no somos desechados. El mundo desecha, Dios sigue bendiciendo. Fíjese que sus mejores dátiles son después de los 30 años hasta los 100. Entre más viejos, somos mejores. Por eso, hermano, usted que ya pasó de los 60 años, no se aflija. Está mejor que antes. Si no lo es, habría que ver de qué se alimenta. Habría que ver si usted nunca ha querido dejar de ser hierba y no ha querido pagar el precio de ser palmera, porque nunca brota, nunca brota, nunca brota, y todo lo de alrededor es próspero, es verde, es bonito, se ve, pero no lo es, se ve vigoroso. Y no queremos pagar el precio. Hermano, mire, es increíble, no le ponga metas al Señor. No le ponga condiciones al Señor. Job, no quiero estar repitiendo lo mismo, pero Job no le puso metas al Señor. Cuando le dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. No le puso metas. Señor, si tú me bendices, Señor, si tú haces, Señor, si tú cambias, Señor, si tú, no le ponga ninguna condición. Viva para Él, con o sin. No le ponga, es que, mire, ese es el problema. Es que Dios no va a obrar porque nosotros estamos haciéndolo por interés, como lo dijo a través de la profecía el Señor. Es que no puede Dios obrar en el interés que usted le pone a las cosas. Señor, si tú me bendices, entonces... No es así. No es si yo te bendigo. Es te bendiga o no te bendiga. Yo quiero ser el primero en ti. Pero lamentablemente la mayoría de cristianos, y quizás ese es el evangelio torcido que nos han ministrado durante muchos siglos o muchas décadas, en los cuales si tú le dices a Dios esto y lo otro, si Él te bendice, no. Y hemos malinterpretado las porciones como la de Jacob, cuando le dice, Señor, de todo lo que me dieras el diezmo te daré. Pero ese no es un arreglo, no es una conveniencia. Él está diciendo, te voy a dar lo que es tuyo. Y David lo enseña de una forma tan clara cuando dice, de tu propia mano, de lo que he recibido de tu propia mano, de eso te estoy dando. Ahí no hay interés de ninguna clase. Pero nosotros le ponemos condiciones. Señor, si tú me ayudas en mi casa, Señor, si tú me ayudas en mi trabajo, Señor, si tú bendices mi empresa, Señor, si tú me quitas la mala salud, Señor, si tú me prosperas, Señor, si tú me pones gracia, Señor, todo es condicional. Ya no vivamos una vida cristiana condicionada. ¿Por qué no comenzamos a vivir una vida incondicional? ¿Usted sabía que la palmera llega a producir hasta 300 libras de dátiles? 300 libras. ¿No le llama algo en la Biblia el número 300? El caminar con Dios, el tener una vida con Dios, el pagar un precio de 300 denarios, como Enoc, que caminó con Dios 300 años. ¿Por qué no dejamos de ser hierba? Y le decimos, Señor, estoy consciente de lo que es una palmera. Estoy dispuesto, Señor, a brotar hasta cuando tú quieras y consideres conveniente. ¿Por qué? Porque como siempre le hemos enseñado, la palmera no va a crecer mientras no profundice.
Y en la medida que profundice, entre más profundice es mejor para ella, porque entre más profundice, más va a crecer. Entre más profunda esté, más separada va a estar del piso o del suelo, en lo que brota. Amén. Y lo tremendo de esto es de que no importa las circunstancias, no importan los vientos que vengan, no importan las tormentas que se levanten, no importan los ciclones que vengan. Nunca se ha sabido de una palmera que se ha quebrado, porque tiene una capacidad tan maravillosa, tan fuerte y tan flexible a la vez. Tan flexible a la vez. Y yo quiero dejar algo en esta mañana de esta enseñanza. Mire, tan fuerte y tan flexible. Y entre más vieja la palmera es mejor. Entre más vieja es mejor su fruto. Es tan fuerte que el viento, por más que la doble, no la quiebra. Y usted se ha fijado que la madurez se manifiesta cuando usted siente misericordia por los demás. Flexible, fuerte y flexible. Entre más viejos vamos en Cristo, más mansos deberíamos de ser. Porque ya experimentamos lo que es difícil la vida en Cristo y lo difícil que es mantenerse. Por lo tanto, cuando vamos madurando, cuando vamos creciendo, el legalismo en nosotros va desapareciendo. Porque sabemos el precio que se tiene que pagar. Ya no condenamos a nadie. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos. Sabemos que es difícil. Fíjese que los que predicamos por gracia del Señor, porque es la única forma que predicamos, estamos conscientes de esto. Es cierto, el conocimiento que uno va adquiriendo lo lleva a ser un crítico involuntario. Pero quitemos eso, porque esa es una verdad, lo quiero aclarar. Pero quiero decirle algo, cuando nosotros estamos oyendo a alguien predicar, ya no lo juzgamos, porque sabemos lo que significa pararse ahí y atreverse a predicar una palabra tan santa que es acrisolada 7 veces para que su pueblo la reciba y no lo mate al pueblo. Entre más nosotros predicamos, más comprendemos a los que están naciendo, pero nunca nos atrevemos a decirles eso no sirve, eso no sirve. No se puede, porque vamos madurando. Usted es un inútil que no puede dejar de hacer eso. No. La palmera, entre más va en años, el creyente, entre más se va pareciendo a la palmera, hermano, más misericordioso se vuelve. No se preocupe, siga adelante, no se dé por vencido. Mire, esta mañana he tratado de hacerle entender, no viva condicionalmente. Deje, hermano, una de las cosas que yo entendí hace mucho tiempo es hacer lo que Dios quiere que haga y que Él se encargue. Oiga esto, hermano, que Él se encargue de corregir lo que hay que corregir, de enderezar lo que hay que enderezar, de transformar lo que haya que transformarse. Pero yo ya no voy a estar preocupado en que esto se enderece, en que esto se corrija, en que esto se restaure, en que esto cambie. Usted siga su camino como una palmera y deje que Dios ordene todo a su alrededor. Sea una palmera. Créale a Dios y dígale: Señor, voy a deponer toda actitud mía, voy a deponer todas mis capacidades, todas mis habilidades, voy a deponer toda mi voluntad. Señor, me voy a enfocar en ti. Imagínese lo que significa con el contexto que acabo de decir. Mire lo que significa las palabras de Pablo. Póngale atención a las palabras de Pablo en relación a lo que acabo de terminar de decir. Cree en el Señor Jesucristo, tú. Y serás salvo tú, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Tú. Y toda tu casa se va a salvar.
Si tú eres palmera, tu casa se va a convertir. Porque nadie se salva porque alguien se salva de la casa. No, cree en el Señor. ¡Tú! ¿Qué quiere decir con esto? Hermano, cambiemos nosotros. O sea, cambie usted. Y no pida al Señor que haga cambios en los demás. No, cambie usted. Diga al Señor, cámbiame a mí. Y no ponga condiciones. Esa es una de las cosas más difíciles. Porque nosotros queremos que todos los demás cambien. Y quizás nosotros somos el problema. Amén. Entonces, entre más años, así el creyente se vuelve más feliz y es más útil a medida que entra en años. Conociendo sus propias faltas. Esto lo vuelve más manso. Conociendo sus propias faltas. ¿Por qué madura? Porque es ejemplo la palmera que aun cuando sea viejo dará frutos. Como dice el versículo número, déjeme ver, el 14. Porque falta plantados en la casa de Dios. En la casa de Jehová. Aún en la vejez, oiga, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Mira qué tremendo, qué promesa más linda. Aún en la vejez serán de bendición. Qué dichosos sus nietos, si usted es palmera. Y solo lo voy a tocar porque el 13, plantados. Oiga, entonces la palmera y el desierto solo son figura. Entonces no está hablando en sí de la palmera, la está ocupando como figura. Pero ¿en dónde usted tiene que ser como palmera? En la casa de Jehová. Oiga, plantados. La palabra literal ahí en el hebreo es trasplantados. Porque usted fue quitado de un lugar y fue llevado a otro. O sea, lo sacaron del mundo y lo trajeron a la casa de Dios. Ha sido trasplantado. Entonces, ¿en dónde nosotros vamos a dar fruto? Entonces, ¿en dónde vamos a ser como palmera? Entonces, ¿en dónde floreceremos? En la casa de Jehová. Pero es el lugar en donde menos estamos. Algunos, yo lo sé, lógico, soy su pastor. Algunos yo lo sé, hermano. Se les ve que se han dado cuenta de lo que han perdido y lo están tratando de recuperar. No se detengan. Cuando usted menos piense, el Señor hará que de usted brote un dátil. Y brotará otro dátil. Y cuando usted menos espere, dará 300 libras de dátiles. Y yo me alegro. Y no le digo nada. Y le digo, Señor, que no se detengan. Porque he visto su perseverancia. Y quiero decirle algo. Dice la Escritura que lo que buscaron al Señor, sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque la fe de José creció incluso en la prisión, Señor. La fe de Esteban creció aún cuando se acercaba el martirio. La fe de Pablo creció bajo la fuerte persecución, Señor. La fe crece en forma proporcional
a nuestra dedicación total a Cristo. Y las palmeras, Señor, se conocen por su larga vida. Florecer como la palmera significa permanecer por encima de las circunstancias y vivir una larga vida. ¿Puede usted vivir sobre las circunstancias? ¿Por encima de las circunstancias? Si esto es sí, es porque sus raíces son profundas. Usted sabía que los cedros del Líbano, las montañas de Israel, Líbano, crecen hasta 34 metros de altura, o crecieron hasta 34 metros de altura por 9 de circunferencia. Esto los hacía sólidos, fuertes y firmes. Y el salmista veía a los creyentes como palmeras y como cedros. El vigor, la longevidad, la utilidad, la fragancia y la hermosura de estos nobles árboles representan la vida, carácter y destino de los creyentes. Señor, no he tenido paciencia para ser una palmera o un cedro, porque he querido ser como la hierba. He querido que todo sea rápido, que todo brote en el momento, y no me he percatado de este gran error. Y me he venido a dar cuenta que es mejor pagar el precio de sentir que nunca salgo a luz, de sentir que nunca broto, de sentir que nunca las cosas cambian como yo quiero, que nunca se componen. Yo no veo los cambios, yo no veo las diferencias, y he puesto condiciones y he renunciado a congregarme, a orar, a leer la palabra, a estudiar la palabra, a adorarte. Hermano, ya no le pongamos condiciones al Señor. Viva para Él. Si después de tantos años usted no ha podido hacer nada, ¿por qué no vive para Él? Deje que Él sea su Señor. Deje que Él sea su dueño. Deje que Él sea su amo. Y que haga con usted lo que Él quiera, aún hasta matarlo, como dijo Job. ¿Usted sabe que Pablo tuvo que abandonarlo todo por Cristo? Porque él quiso ser una palmera. Dejó de ser una zarza. Usted puede notar que nunca sale su familia, a excepción de una pariente de Pablo, de ahí nadie. Si era fariseo no podía ser soltero, tenía que tener hijos y no aparecen, porque él decidió, hermano, servirle a Dios. Y hasta el día de hoy, este hombre, por siglos, y pasan los siglos, y se sigue hablando de Pablo, perito arquitecto de la iglesia. Se sigue hablando de José, se sigue hablando de Felipe y de todos aquellos que un día tomaron la decisión de querer ser palmeras y cedros y dejar de ser hierba muy bonita, aparentemente vigorosa, pero su vida es tan corta que en la mañana aparece y cuando pasa el viento y el sol por ella se seca. Padre, gracias porque esta mañana has hablado a mi corazón para que yo te diga: Señor,
haz de mí una palmera, haz de mí un cedro. Señor, ya no quiero ser hierba. Quiero ser de bendición, quiero dar sombra, quiero dar fruto. Quiero refrescar al cansado y sediento del camino. Quiero que mis raíces sean profundas, que pueda soportar, resistir los vientos y hasta los ciclones. Y no me quiero jamás alimentar de la arena, sino de las aguas vivas que no se ven, que no se oyen, pero me mantienen con vida.